Buenas tardes y bienvenidos al Salón de Actos del Real Instituto de Estudios Asturianos. No podía la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y el Real Instituto dejar pasar la conmemoración de dos centenarios que tienen lugar este año 2023, el tercer centenario del nacimiento de Campomanes, esa gran figura de la Ilustración española y hombre indispensable en la gobernación de la monarquía hispánica en el siglo XVIII, y el segundo centenario de la ejecución del general Riego, cuya figura también todos conocemos. Por tanto, se organizan estos dos ciclos. Este que hoy nos ocupa, que presentamos, lo coordina el profesor Joaquín Ocampo Suárez Valdés y consta de 3, 4, 5, 6 conferencias. Esta es la primera, que va a pronunciar don Ramón Maruli Villanueva, catedrático de la Universidad de Cantabria. Lo va a presentar don Joaquín Ocampo Suárez Valdés. Tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias en primer lugar al RIDEA, en la persona de Ramón y de Javier Junceda, presidente de la Comisión de Estudios Sociales, por haberme dado la oportunidad de dirigir este ciclo. Gracias a todos por la asistencia. Y voy a presentar rápidamente al profesor Ramón Maruli. Ramón Maruli es doctor por la Universidad de Cantabria, con premio extraordinario de 1982, profesor titular, catedrático, académico de la Real Academia de la Historia, investigador del Instituto Feijóo del Estudio del siglo XVIII, socio de honor de Ediciones Universitarias Españolas. Fue vicerrector, vicedecano, y tuvo numerosos cargos institucionales, pero está aquí sobre todo por sus líneas de investigación. No voy a ser prolijo porque en Internet, en esa base de datos que muchos conoceréis, Dialnet, están todas sus publicaciones. Básicamente la línea de investigación básica es historia social, historia de las mentalidades. En esa línea tiene artículos, pues 30 o 40, pero fundamentalmente dos que dejaron huella, ¿no?, en el mundo académico: la historia social del consumo en España y Poder con poder se paga, títulos nobiliarios beneficiados en Indias. Es un gran especialista en el estudio de la promoción social de la nobleza española en el siglo XVIII. Aparte de estos artículos, tiene dos libros: La nobleza española, 1780-1930, Utopía y distopía en la España del siglo XVIII, y es uno de los autores de la monumental Historia de España, Menéndez Pidal, del tomo 30, Las bases políticas, sociales y económicas de un régimen en transformación. Bien, el ciclo que iniciamos hoy va a constar de 6 conferencias. 2 contextualizan el mundo político de Campomanes, tanto en España como en Asturias. Hoy le corresponde a Ramón contextualizarlo en el siglo XVIII español, y las demás son monográficas: la de Jesús Arango sobre la vida, una aproximación biográfica; Marta Friera sobre una aproximación político-jurídica; Elena de Lorenzo, una aproximación al mundo de la cultura y del poder en el siglo XVIII, y no sé si me dejó alguna más. Elena de Lorenzo. Sí, ya lo dije. Bien. Y simplemente recordaos, aunque la historia por pereza intelectual es muy presentista, entonces cuando hablamos de transición siempre pensamos en la transición democrática, ¿no? La gran transición en dimensión histórica de este país fue la que se hizo entre el siglo XVIII y XIX, una transición que dejó cadáveres, que dejó presos, y una transición que en gran medida fue pilotada por este hombre de Tineo, dentro de los límites que le imponían unas resistencias sociales y políticas terroríficas al cambio. Jovellanos acabó en la cárcel. Y una masa crítica social mínima. No había en el pueblo español nada que permitiese una vía revolucionaria, como el caso de Holanda e Inglaterra en el 17 o de Francia en el 18. Entonces Campomanes tuvo que labrar con aquellos bueyes, ¿no? Entonces es una figura que está, yo creo que un poco eclipsada, ¿no?, por el sobredimensionamiento de Jovellanos. Entonces vamos a ver si con este ciclo tiene la palabra Ramón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir, por su presencia, y gracias por tus palabras siempre entrañables, Joaquín, y rebosantes de cariño siempre, y de buena amistad.
Yo desde la más profunda convicción, no desde la convención, mis primeras palabras iniciales tienen que ser de agradecimiento y de júbilo por haber sido invitado, lo cual me honra, a abrir este ciclo de conferencias dedicado a Campomanes en el tercer centenario de su nacimiento. Palabras que transmito a través del doctor Ramón Rodríguez, al Real Instituto de Estudios Asturianos, y del doctor Joaquín Ocampo, coordinador del ciclo, al Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo, institución a la que tantos lazos académicos, amicales y afectivos me unen. Trataré, conforme a la propuesta que se me hizo, de plantear un marco general de la España en que vivió el ilustre e ilustrado Pedro Rodríguez Campomanes, nacido en 1723 en la pequeña localidad asturiana de Sorriba, del concejo de Quineo, y fallecido en Madrid en 1802. Dada su excepcional edad al tiempo de morir, 78 años largos, sirvió a 3 monarcas y, como no podía ser de otro modo, con lealtad inquebrantable. De los diversos conceptos bajo los que contemplar la España del siglo XVIII, uno de ellos, en sintonía con los principios del absolutismo ilustrado europeo, es el del reformismo. Tomando tal concepto como central, puede hablarse, por lo que a España se refiere, de un prerreformismo identificable con el reinado de Felipe V, de un reformismo temperado, o como afirma Roberto Fernández, tímido pero sin concesiones, bajo Fernando VI, de un reformismo decidido, aunque con moderación y marchas atrás, promovido por Carlos III, y por último, de un reformismo limitado bajo Carlos IV. Se trataba de un reformismo tendente a situar a España en igualdad con las naciones que encarnaban la modernización en Europa, tales como Holanda, Inglaterra y Francia. De un reformismo, eso sí, tutelado en cualquiera de sus manifestaciones y en todo momento por el Estado. De un reformismo desde arriba, en el sentido de transformar, no de revolucionar, todos los planos de la realidad social. También esto España sintonizaba con otras naciones de la Europa ilustrada, en las que el Estado constituía, digamos, un casi absoluto para sus gobernantes. Todo era pensado en términos de Estado y todo era laudable si beneficiaba al Estado, si hacía más grande al monarca que lo encarnaba. A tal tarea dedicó Campomanes sus saberes y energía, de tal modo que, atendiendo su dilatada nómina de memoriales, informes, discursos, disertaciones y otros textos, no hubo campo alguno de la realidad social que le fuera ajeno. Desde la década de 1740 hasta 1790, orientó su pensamiento a proponer las medidas que estimaba más eficaces para impulsar y mejorar la población, la economía, la sociedad, la política y la cultura. Huelga decir que este afán de servir al Estado no hacía de Campomanes una figura excepcional, sino que era un rasgo de personalidad de quienes, como él, además de formar parte de la alta administración estatal, se identificaban plenamente con los diversos programas reformistas de los Borbones, lo cual no significa que todos participaran de las mismas ideas ni que propusieran idénticas medidas para resolver un mismo problema. Al respecto, José Luis Gómez Urdáñez ha mostrado algunas de las sombras, llama él, vivientes dentro de los hombres del absolutismo ilustrado. Una de ellas era la de las animadversiones, crueldades y miserias morales que se daban entre los propios reformistas. Celosos estos siempre de su poder, hubo quienes padecieron de sus mismos colegas arbitrariedades, castigos, prisiones y destierros, por supuesto que con la anuencia del monarca de turno. En cuanto a los contenidos de mi intervención, me he estimado pertinente articularnos en torno a cada uno de esos planos de la realidad social, comenzando por la población y la economía y finalizando con la cultura. Cuando en febrero de 1701 el duque de Anjou, Felipe de Borbón, es recibido clamorosamente en Madrid para ocupar el trono español, el marqués de San Felipe escribe: la aclamación del pueblo y la nobleza fue imponderable. Llenóles la vista y el corazón un príncipe mozo, de agradable aspecto, robusto, acostumbrados a ver a un rey siempre enfermo, macilento y melancólico. Se trataba de un príncipe, agrego yo, de 18 años, rozagante, nacido y criado en el pomposo Versalles, rebosante, de cortesanía y epicentro de lo que Norbert Elias denominará proceso civilizador. Un príncipe llegado a España para ocupar el vacío dejado por un rey, Carlos II Habsburgo, fallecido con tan solo 39 años en una corte fúnebre, siniestra, territorio de caras largas, de frailes y de exorcistas. La España que el último Habsburgo español deja en herencia al primer Borbón era siempre, según los cálculos de Antonio Eiras, de en torno a 8 millones de habitantes. Magnitud poblacional realmente modesta, aunque hay que tener en cuenta que se estaba comenzando a salir de la profunda crisis demográfica que había caracterizado a gran parte de la España del siglo XVII.
Que el crecimiento de la población era uno de los nervios del Estado lo habían proclamado ya, cuando menos, los arbitristas del 600, y los ilustrados también lo reiterarán. El propio Campomanes, en su discurso sobre el fomento de la industria popular de 1774, subrayaba que la población numerosa y destinada, es decir, ocupada, es el mayor bien de un Estado y el fundamento de su verdadero poder. De aquí, por tanto, que los reformistas promovieran un conjunto de medidas, por un lado, impulsoras de la natalidad y la inmigración, y por otro, reductoras de la mortalidad y la emigración. En la cuestión de los movimientos migratorios, Campomanes intervino muy directamente desde la Fiscalía del Consejo de Castilla de dos maneras. Una, en 1764, al redactar un informe crítico sobre el éxodo de gallegos a Portugal, cuestión que, estudiada por Ofelia Rey, tanto preocupó a los ilustrados españoles, dados sus negativos efectos socioeconómicos y políticos. La otra intervención fue redactar en 1767 el proyecto colonizador de las nuevas poblaciones en Sierra Morena y Andalucía, cuya ejecución encargó incondicionalmente a Pablo de la Vida, coautor junto al insigne asturiano del fuero por el que habrían de regirse tales poblaciones. Este proyecto, que atrajo a familias alemanas, flamencas y suizas, fue la medida de mayor impacto cuantitativo dentro de la política demográfica de los ilustrados españoles, al contabilizarse hacia finales de la década de 1770 en torno a 13.000 colonos. No obstante, esta aportación no representó gran cosa en el conjunto de los 3 millones de habitantes en que creció la población entre comienzos del 18, 8 millones, y 1800, 11 millones. Tal crecimiento, nada espectacular, por cierto, fue una síntesis de las medidas demográficas tomadas por los gobernantes y de otros factores como fueron el incremento de la producción agraria y el mejor aprovisionamiento cerealístico de las poblaciones, lo que favoreció el acceso al matrimonio, el número de nacimientos y la atenuación de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad catastrófica. Mortalidad que se vio reducida también merced a las mejoras en la medicina y en la sanidad pública. Aun con todo, Roberto Fernández concluye que en la política poblacional de los ilustrados en realidad hubo más medidas que realidades efectivas. A la expansión demográfica como rasgo definidor de la población española del siglo XVIII habría que agregar otro subrayado, además de por Antonio Egas, por otros notables demógrafos como Vicente Pérez Morera o Enrique Llopis. Su carácter desequilibrado en el espacio, en el tiempo, en la magnitud y en el ritmo. Básicamente, tales desequilibrios permiten a modelos demográficos regionales diferenciados que, simplificando, podrían reducirse a dos: el correspondiente a las periferias, más dinámico y sostenido, y el de la España interior. No obstante, quedémonos en una valoración global en considerar el siglo XVIII un tiempo de recuperación demográfica. Si el incremento de la población, aun con los contrastes indicados, fue un proceso general en la España setecentista, tal incremento finalizaría en muchas regiones entre 1790 y 1815, entrándose en una coyuntura de estancamiento, cuando no de retroceso. Y un tercer rasgo demográfico a subrayar es el también desequilibrio existente entre la población urbana y la población rural. Germán Rueda ha calculado que en fecha tan avanzada como 1787, la población que vivía en núcleos de menos de 5.000 habitantes representaba un 76%, y en núcleos de entre 5.000 y 10.000 un 9,8%. En consecuencia, tomando los 10.000 habitantes como frontera entre lo urbano y lo rural, el peso de esta última población alcanzaba el 85,8%. Con semejante porcentaje de población asentada en núcleos rurales y con algo más de 2/3 de ella ocupada en el sector agrario, el más activo en la generación de renta, era irrenunciable que los gobernantes ilustrados hicieran de él un objeto de especial atención en materia de reformas económicas. Ya en 1739, el padre Feijóo, en su Honra y provecho de la agricultura, exaltaba la utilidad de esta y el lustre que proporcionaba dedicarse a ella, al tiempo que denunciaba las deplorables condiciones de vida del campesinado. De los labradores gallegos, asturianos y leoneses dice: no hay gente más hambrienta ni más desabrigada en el vestir, en el comer y en la vivienda. Agregado a estas miserias, realiza un rudísimo trabajo corporal desde que raya el alba hasta que viene la noche. Y al igual que el padre Feijóo, otros de sus coetáneos se ocuparon en señalar las deficiencias e insuficiencias de muy diversa naturaleza de la agricultura. No obstante, será a partir de mediados del siglo XVIII cuando comienza a perfilarse una tratadística analítica de tales deficiencias e insuficiencias
al tiempo que propositiva de los medios para superarlas. En 1752 el propio Campomanes redactaba un texto sobre los medios de adelantar la agricultura, cuestión sobre la que volverá en décadas posteriores. En 1771 escribía: siendo la población el principal objeto de todo buen gobierno, es consiguiente que la labranza tenga el primer favor. Aunque habrá que esperar a 1794 para que pueda hablarse de reforma agraria como formulación teórica plenamente constituida. En tal año, Jovellanos leía ante la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid su informe de la ley agraria. Un informe, como afirma Vicente Llombart, inmerso plenamente en la tradición intelectual española representada por Campomanes, Olavide y tantos otros. Un informe, agrega Llombart, que constituía un entramado analítico que contemplaba las dos secuencias de estorbos políticos, morales, físicos y libertad, luces, auxilios. Aunque la diversidad rural fue una característica de la España del 700, en materia de condiciones climáticas, de culturas agrarias, de estructuras de la propiedad y de relaciones de producción, en la agricultura pesaron más las permanencias que las innovaciones, triunfando finalmente, como si de un trágico determinismo se tratara, los rendimientos decrecientes. Y aun con todo, la producción creció a lo largo de la centuria. Ahora bien, se trató de un crecimiento eminentemente extensivo y un crecimiento sin desarrollo, excepción hecha de algunas regiones, casos de Valencia o Cataluña, que se habituaron a producir para el mercado. Dirijamos ahora la mirada hacia el otro componente de la economía agraria, la ganadería. En reflexionar sobre esta y sus problemas, los ilustrados se mostraron menos activos que en el caso de la agricultura. En cualquier caso, su pensar al respecto se orientó con preferencia hacia los privilegios disfrutados por la poderosa hermandad de la Mesta. Ya en 1771 y 1783, Campomanes había redactado dos memoriales ajustados denunciando tales privilegios. Ambos textos bien pudieran tomarse como preámbulo de un Real Decreto de 1793 conteniendo un conjunto de medidas circunscritas a Extremadura con las que se procuraba conciliar tierras de labor y pradería destinada al pastoreo ovino mesteño. Jovellanos iría más lejos al abogar en su informe de 1794 por la disolución de la propia Mesta y todo lo inherente a ella. Mas ni Jovellanos ni los demás reformistas habían alcanzado este objetivo. Dos realidades muy poderosas los atenazaban: el peso de la ganadería lanar, que creció a lo largo del siglo, y los intereses de los propietarios latifundistas, encarnación de dos instituciones también muy poderosas, la nobleza y la Iglesia, en su condición de grandes propietarios territoriales y de rebaños. Y por si fuera poco, una y otra se hallaban amparadas por la propia monarquía, perceptora de los sustanciosos ingresos que proporcionaba la exportación de la lana hacia el exterior. La lógica del absolutismo, por más ilustrado que fuera, imponía no importunar a los nobles y al clero, no fuera a ser que sucediera como a mediados de la centuria, cuando unos y otros activaron toda su artillería para desbaratar el proyecto de única contribución del Marqués de la Ensenada. Debió de tener muy en cuenta esto Campomanes en sus dos textos referidos a la propiedad feudal de la tierra, el Tratado de la Regalía de Amortización de 1765 y la Instrucción Reservada de 1787, en los que no iba más allá de objetar la adquisición de bienes inmuebles y amortizarlos por parte de la Iglesia y de vincularlos por parte de la nobleza. Como afirma Francisco Tomás y Valiente en el caso de los bienes eclesiásticos, el tratado no logró su objetivo último, manifestándose su fracaso político. Sin embargo, quedó como un antecedente ilustre de la política desamortizadora. En cuanto a los bienes de la nobleza, la objeción de Campomanes era de tono menor, pues dada su condición de propiedad privada, se respetaba. La crítica la dirigía hacia la forma de esa propiedad cuando, amparándose o amparándola bajo el régimen de mayorazgo, la tierra quedaba apartada del mercado. En un análisis global de la agricultura y la ganadería en la Castilla del 700, Alberto Marcos Martín sitúa en la estructura de clase la causa explicativa de que el crecimiento agrario no se tradujera en desarrollo. Afirma al respecto que los diversos mecanismos de obtención del excedente, en especial la renta de la tierra, generaron una distribución del producto social que actuaba negativamente en la estructura del gasto y de la producción del conjunto de la economía, limitando la capacidad de ahorro y de inversión. Además, quienes se beneficiaban de ese excedente no eran portadores precisamente de una mentalidad capitalista traducible
en inversiones orientadas a la obtención de beneficios, sino que actuaban desde la tradicional mentalidad rentista. Por el contrario, como ya mencioné refiriéndome al caso catalán, fue la apertura de sus campesinos a producir para el mercado lo que condujo finalmente al crecimiento económico moderno. Aun con todo, concluye Marcos Martín, si bien es cierto que la acción de las autoridades reformistas no resolvió la base de los problemas del campo español, aportó elementos positivos para el crecimiento agrario que tampoco cabe desdeñar. El peso de la tradición respecto al de la innovación en el sector agrario habría de lastrar ineludiblemente el manufacturero, al limitar la capacidad de consumo de un campesinado precario que constituía la mayor parte de la población. Al igual que la agricultura y la ganadería, correspondió a los ilustrados por excelencia ya bajo el reinado de Carlos III detectar, proponiendo su erradicación, los estorbos, en sus palabras, que limitaban la expansión de la manufactura y de la industria en sus diversas modalidades. Una vez más hay que llamar a escena al fiscal Campomanes, autor de dos discursos paradigmáticos del reformismo al respecto. Uno, sobre el fomento de la industria popular, y el otro, al igual que había hecho antes con los labradores, sobre la educación popular de los artesanos. Dentro de los estorbos del sector secundario, en interpretación de Gonzalo hay que señalar el transporte sometido a severas limitaciones derivadas de la escasez de vías terrestres y fluviales, de la orografía y de la pluviometría. Agreguese la endeblez de las inversiones en fábricas que permitieran la mecanización de todas o algunas fases del proceso productivo, con la consiguiente caída de los costos de producción y, por tanto, ganando en competitividad. Otro obstáculo de naturaleza distinta eran las múltiples normativas gremiales que regulaban la producción del bien más necesario tras la alimentación, el tejido. La conclusión era que los textiles fabricados en España no podían competir con los extranjeros, no ya en los mercados internacionales, sino en el propio mercado nacional. De aquí que el Estado asuma un doble papel, uno como agente económico y el otro, por supuesto, como agente legislador. Como agente económico, intervendrá invirtiendo en la construcción o remodelación de carreteras, de canales fluviales y de puertos marítimos, invirtiendo también, continuando la tradición mercantilista francesa del siglo XVII, en la creación de las conocidas como reales fábricas, que abarcaban desde los establecimientos dedicados al textil, la tapicería, el cristal, la porcelana, el tabaco, etc., hasta los astilleros y arsenales. Sus producciones se orientaban preferentemente a atender la demanda de la propia monarquía y de las élites sociales. Otra modalidad estatal de impulsar la producción industrial fue conceder a particulares que invertían en fábricas determinados privilegios en forma de franquicias fiscales o de monopolios. Disculpen. Como agente legislador del Estado, en esa misma línea de la tradición mercantilista francesa, estuvo muy atento desde bien pronto a prohibir la importación. Estuvo muy atento desde bien pronto a prohibir la importación de textiles extranjeros con objeto de favorecer la producción nacional, destinado a cubrir la demanda de los mercados español e indiano. Aun con esto, dicha producción, en la década de 1770, se mostraba incapaz de cubrir tal demanda en un tiempo de cambios en la moda y de inicio de lo que Mackenzie, Brewer y Plum denominaron la revolución del consumo. También como agente legislador del Estado, influida por los economistas de la Ilustración, fue elaborando un cuerpo normativo cada vez más favorable a liberar las manufacturas por autonomarse a las textiles. Se trataba de impulsar, como gustaba decir Campomanes, la industria popular, independizándola completamente del control de los gremios, reivindicando la honra de los trabajos artesanales y la plena libertad de elección de oficio. El resultado de la agregación de estos factores, favorecida por la ampliación de la demanda debida al impulso demográfico, fue sobremanera en la segunda mitad del 700 el crecimiento de producción agraria de la producción manufacturera, pero, al igual que sucedió con la agricultura, tampoco se tradujo ese crecimiento en desarrollo, en este caso en auténtica industrialización. Dicho crecimiento fue también puramente extensivo, en este caso derivado de la multiplicación de talleres artesanales según el modelo propiciado por Campomanes de fomento de la industria popular. Cuando finalizaba el siglo XVIII, el sector secundario era dominio de la industria artesanal de implantación urbana y encorsetada por la reglamentación gremial.
Las fábricas reales permanecieron ajenas a las innovaciones en sus sistemas de producción, no trasladando, por tanto, sus efectos de arrastre a las externalidades positivas al resto del sector. Y en cuanto a las fábricas debidas a la iniciativa privada, crecerían ligeramente, salvo los establecimientos que orientaban su producción al mercado colonial, caso del sector textil catalán, o a satisfacer la demanda pública, como fueron las ferrerías o fundiciones que producían para los arsenales. En cualquier caso, el principal problema para el sector secundario venía del lado de la demanda. Una población mayoritariamente rural y con muy elevados niveles de autoconsumo difícilmente podía estimular la ampliación de la oferta o la adopción de los cambios tecnológicos que ya se evidenciaban en Inglaterra. Y contra esto, el reformismo promovido por el Estado absolutista poco podía hacer limitado como estaba por la posición de privilegio que el clero y la nobleza disfrutaban en el marco jurídico institucional del antiguo régimen. Tan solo cabe dentro de este marco general indicar una excepción: Cataluña, asiento de la industria textil del algodón. Factores de orden institucional, organizativo, técnico y mercantil explican tal excepción y muy especialmente, recuérdese, la existencia de un campesinado implicado en una agricultura comercializada. En este sentido, Josep Fontana escribió: la industria moderna surgió en un rincón de la península, donde los campesinos habían aprendido a vender para comprar, donde los caminos hormigueaban con el trajín de mulas y de carros transportando trigo, tejidos, aguardiente, pañuelos o cuchillos. Tráficos modestos en apariencia, pero de ellos surgieron la industrialización y el crecimiento económico modernos. No de las naves que traían los tesoros de Indias, ni de las grandes manufacturas construidas por los reyes con la maquinaria más moderna disponible. Por lo que respecta al comercio, tomando en consideración los crecimientos demográfico, agropecuario y manufacturero, así como la recuperación internacional de la demanda, la expansión mercantil durante el XVIII vino por añadidura. Ahora bien, también el comercio, tanto el interior como el exterior, contaba con sus estorbos que los ilustrados conocían sobradamente. El comercio interior tenía que vérselas con las dificultades ya mencionadas que imponían el transporte de las escasas y deficientes vías de comunicación. Dificultades acentuadas por los limitados recursos agentísticos destinados a superarlas. Tres derivadas de estos eran los elevados costos del transporte, la difícil formación de un mercado amplio e integrado y las fluctuaciones de precios. En consecuencia, cada familia, cada localidad y cada comarca tendían, buscando la autosuficiencia, producir aquello que precisaba. Para paliar esta realidad, el Estado realizó, sobre todo desde mediados del XVIII, considerables inversiones en infraestructuras terrestres, fluviales y marítimas, casos, por ejemplo, y respectivamente, del puerto de Guadarrama o de la remodelación de la carretera que conectaba Burgos con Santander, de la construcción de canales como los de Castilla, Aragón o Manzanares, o de la mejora de puertos de mar como los de Barcelona, Valencia o Santander. Inversiones que favorecieron la intensificación de los intercambios interiores. En materia de abaratamiento de los bienes de consumo, por encima de cualquier otro, el de los cereales, sustento de la multitud, y en evitación de especulaciones con los precios, el Estado responderá con la Real Pragmática del 11 de julio de 1765, aboliendo el control del precio de los granos y liberalizando su comercio. Su inspirador Campomanes había lanzado un año antes, en su respuesta eficaz a la consulta que por orden de Carlos III se le hizo al respecto, los beneficios que para todos habrían de derivar de una y otra medida. Y por lo que se refiere al comercio exterior, cabe establecer dos ámbitos de acción, el europeo y el indiano. Las relaciones mercantiles de España con las naciones con las que tradicionalmente comerciaba, las de Europa Occidental, fueron desde comienzos hasta finales del siglo XVI deficitarias en todo momento. España importaba más de lo que exportaba, con lo cual incumplía lo que era un punto medular del mercantilismo tan caro a nuestros ilustrados. Datos bien elocuentes sobre la estructura del comercio con Europa indican que en 1792 las exportaciones españolas de materias primas representaban el 67%, las de alimentos el 28% y las de manufacturas el 5%. Las importaciones se concentraban en un 57% de productos industriales, un 31% de alimentos y un 12% de materias primas. Medido en términos monetarios, el mayor valor añadido de las importaciones fabriles hacía muy deficitario el saldo de la balanza comercial.
Otra cosa fue lo que sucedió en el comercio con la América hispana, que a comienzos del 18 se hallaba casi en estado de abandono, como consecuencia de la crisis que había asolado la península en la centuria anterior. Sin embargo, al finalizar el 700 la situación se había invertido, puesto que el incremento de los intercambios en la doble dirección fue una constante. En cualquier caso, el espacio indiano era el último reducto donde España, dada su posición de metrópoli, podía imponer sus condiciones en cuanto a aportador de materias primas, mercado cautivo para los productos españoles y proveedor de metales preciosos, sobre todo plata. Agréguese, claro está, el proporcionar rentas. Se estima que los ingresos indianos aportados por las rentas estatales de aduanas y las recaudadas por las haciendas locales supusieron de media a lo largo del 700 un 40-50% de lo ingresado en el erario español. En el espacio americano, el reformismo, desde comienzos del siglo XVIII, fue actuando mercantilmente conforme a una triple estrategia. La primera, desplazando en 1717 la casa de contratación desde Sevilla hasta Cádiz, epicentro ahora de las entradas y salidas de los buques que, acogidos al sistema de flotas y galeones instaurado por Felipe II, se encargaban del comercio indiano en régimen monopolístico. La segunda, encaminada sustancialmente a flexibilizar la estructura mercantil y atenuar las rigideces que le imponía dicho sistema de transporte marítimo, toma dos orientaciones. Una, la de formar compañías privilegiadas de comercio, constituidas con capitales privados, pero a las que el Estado beneficiaba concediéndoles monopolios, bien para comerciar con determinados productos, bien con determinados territorios. En 1714 se crea la primera compañía de comercio, la de Honduras, y en 1785 la última, la de Filipinas. La otra orientación será implantar en 1740 el denominado navío de registro, sistema que venía a sustituir el de flotas y galeones. El navío de registro significaba que cualquier barco podía comerciar libremente con América siempre que, tanto la ida como la vuelta, diera cuenta a la casa de contratación de Cádiz. Y la tercera de las estrategias aplicadas por el reformismo al comercio americano, la de mayor trascendencia, sería romper el monopolio ejercido por Cádiz. Así, en 1765, provisionalmente primero, 9 puertos peninsulares, Gijón entre ellos, son autorizados a comerciar con 5 islas americanas. En 1778, un segundo decreto confirma a dichos puertos y amplía el número hasta 14 en la península, Canarias y Baleares, y hasta 22 en América. Existe un consenso historiográfico en que los decretos de libre comercio de 1765 y 1778 tuvieron pronto efectos de lo más beneficiosos. No obstante, tales efectos no iban a durar mucho, dada la coyuntura de guerras en la que entra España desde la década de 1790 contra Francia e Inglaterra, continuadas al iniciarse el siglo XIX con la de independencia, seguida de inmediato por el movimiento emancipador en la propia América hispana. Bien, aun con las limitaciones señaladas, los crecimientos agrario, industrial y mercantil en España setecentista, favorecidos por un contexto expansivo de la demanda internacional, como he mencionado, incidirán positivamente en el dinamismo social. Coincidirá en el mismo sentido la creciente centralización y ampliación de funciones del Estado absolutista. El crecimiento económico generó una positiva movilidad social ascendente, aún en el marco de una sociedad que continuará siendo políticamente estamental hasta 1812. El espacio óptimo de percepción del dinamismo social sería la ciudad, en la que residían y trabajaban quienes, aun con el debate a que todavía da lugar el concepto, asociamos con la burguesía, el único sector socioprofesional que podía esperar a competir con el estamento que tornaba la máxima notabilidad social. La nobleza titulada. La burguesía, como clase heterogénea que era, la integraban hombres de negocio, industriales, empresarios agrarios, burócratas militares y profesionales liberales. No obstante, la columna vertebral de la burguesía urbana, desde el punto de vista del protagonismo económico y social a asumir, la formaban los grandes comerciantes, fabricantes a veces, y en inferior medida también los principales beneficiarios unos y otros de las nuevas oportunidades de negocio que proporcionó el crecimiento económico del siglo XVIII. Oportunidades de negocio traducidas, por supuesto, en beneficios económicos, parte de los cuales podían orientarse, claro, hacia la adquisición de una carta de hidalguía, de un título nobiliario o de cualquier otra merced que simbolizara distinción social, inherente ello a lo que se conoce que es una sociedad de los honores, como era la del antiguo régimen.
bien, las puertas para ingresar en esta sociedad de los honores también lo facilitaba la propia monarquía, que permitía a través del dinero acceder a mercedes que simbolizaran distinción social. De acuerdo, estas mercedes honoríficas apuradas por sus crecientes necesidades financieras. En cuanto a la burocracia, sobremanera la estatal, halló en los gobernantes ilustrados el principal impulsor de su promoción social, que mejor ejemplo que Campomanes, arquetipo del nuevo burócrata impuesto ya por Felipe V, de familia integrante de la modesta Italia rural y de formación jurídica adquirida como manteísta, no al amparo del mandarinato de los aristocratizados colegiales mayores. Desde los 32 años en que ingresó a la administración, servirá a carta cabal al Estado hasta su fallecimiento con 78. Por todo esto, que Carlos III le distinga con diversas mercedes. En 1764, con la presidencia de la Real Academia de la Historia. En 1771, con un coto o dehesa de unas 1.900 hectáreas de Monte Bajo, en el término de San Pedro de Mérida, Badajoz, en el que levantarán una vivienda y diversas dependencias agropecuarias. En la década de 1770, con su ingreso en la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III como caballero pensionista, ascendiendo en 1789 al rango de caballero Gran Cruz, que con el ingreso en esta orden de carácter civil se premiaba a quienes hubieran prestado servicios a la nación y a la corona, siendo su lema virtuti et merito, en otras palabras, meritocracia de raíces humanistas. Y por último, en 1780, Campomanes culmina su ascenso y reconocimientos sociales al obtener el condado del mismo nombre, título nobiliario que venía a sumarse a otros tantos concedidos por los monarcas a quienes, procedentes del mundo de los negocios, de la burocracia o de la milicia, trabajaron incondicionalmente en beneficio del Estado y, esto es lo importante, también de la sociedad. Será no obstante la burocracia ennoblecida la que constituya el núcleo de una nueva nobleza de servicio que entró en competencia con la nobleza tradicional por el poder en la alta administración estatal. Mas la promoción social iba a alcanzar no solo a la triunfante burguesía de negocios, a la burocracia y a las profesiones liberales. Bajo Carlos III se aceleró el proceso de dignificación del trabajo manual. Dentro del grupo de los ilustrados, Campomanes, en sus textos de 1774 a 1776 sobre la educación popular, se situó a la cabeza en condenar la existencia de oficios tenidos por útiles y en reivindicar la consideración social de los oficios artesanales, lo que seguía traduciendo en sucesivas reales cédulas. Unos ejemplos al respecto. Habilitación de quienes ejercieran artes y oficios para ocupar regidurías municipales. Compatibilidad del privilegio nobiliario con ser propietario de una fábrica de utilidad al Estado. Abolición de la norma que impedía a los hijos ilegítimos ejercer cualquier arte u oficio. Aceptación de que la mujer eligiera el trabajo que deseara, salvo que atentada contra sus limitaciones físicas y contra la moral. Reducción de las restricciones para que una misma persona pudiera ejercer dos trabajos, etcétera, etcétera. Esto suponía ir mucho más allá de la pragmática disertada por Carlos II en 1682, exaltando la honorabilidad de la actividad mercantil. Lo que late en el proceso de movilidad ascendente favorecido por los reformistas es ni más ni menos que la emergencia de un cambio social que culminará en el siglo XIX en el marco ya de la España liberal. Un cambio perceptible a través de dos indicadores. Uno, la renovación socioprofesional de las élites de poder. Y el otro, la nueva valoración liberada de la moral religiosa, de los negocios y del dinero, ya del todo compatibles con el estatuto nobiliario, justa recompensa del éxito en las actividades económicas. Como afirma Ian Thompson, la erosión de los valores sociales multiseculares generó huecos que, cito, tuvieron que ser ocupados por nuevos valores y nuevos lenguajes, por las virtudes burguesas del trabajo incesante, diligencia, perseverancia, integridad, educación y una nueva ideología utilitarista al servicio de la causa pública. Nada pudiera reflejar con mayor elocuencia la transformación social que se estaba operando a finales del siglo XVIII en España que el caso del comerciante santanderino Francisco Antonio del Campo, distinguido en 1797 con el título de conde de Campogiro. Entre los méritos que concurren en él para concederle tal dignidad nobiliaria se citan su instrucción, su patriotismo industrial y el fomento de las manufacturas, algo insólito hasta ese momento.
Claro que no todo era movilidad social ascendente en la ciudad de la España setecentista. Existía a la vez otra movilidad, la descendente, en la que participaban quienes veían deteriorada su situación sociolaboral y quienes engrosaban las filas del desempleo. En las ciudades de considerable implantación industrial, caso de Barcelona, por ejemplo, planeaban otra de las manifestaciones del cambio que se estaba operando en clave negativa, la proletarización. Un proceso consistente en que artesanos sin la cobertura de los gremios han de incorporarse al grupo de los asalariados demandantes de trabajo, como lo hacen campesinos sin tierra y jornaleros que llegan a la urbe en busca de ocupación. Lo que estaba sucediendo en las décadas finales del 700 era que la economía urbana se mostraba incapaz de absorber toda la mano de obra disponible en el mercado, entrándose en un proceso de subempleo, pauperismo y marginalidad crecientes, condiciones óptimas para la mendicidad y la delincuencia. Tanto Jacques Subirú como William Callahan coinciden en señalar el periodo 1796-1805 como el de mayor número de ingresos de enfermos, sinónimo de pobreza, vagabundeo, desarraigo y exclusión social, en los tres grandes hospitales de Madrid. Subirú llegó a contabilizar 305.333 de esos ingresos. A la conveniencia social de los hospitales se sumaría la de los hospicios, cuyo fomento en Madrid recomendaba a Campomanes por tratarse de útiles establecimientos. El clima de perturbación social más o menos soterrado que reinaba en la corte desasosegó siempre a los ilustrados, por lo que podía significar la ruptura del orden público. En la memoria de todos ellos había quedado grabados indeleblemente los episodios que en 1766 en Madrid y en provincia, los conocidos como motines de primavera, acompañaron al motín de Esquilache, en el que confluyeron la liberalización del precio de los granos de 1765, la protesta del hambre, la oposición a un ministro italiano que buscaba reformar las costumbres en el vestir, las luchas por el poder entre las facciones de corte y la pugna entre tradición y modernidad, entre lo español y lo foráneo, entre lo castizo y lo foráneo. Arresto, represión e ingresos en instituciones públicas asistenciales serán las respuestas de los gobernantes ilustrados. En los puestos ahora sobre la acción de gobierno de los ilustrados en cuanto a impulsar el crecimiento de la población y de los diversos sectores de la economía nacional, favorecer la movilidad social ascendente y controlar a los marginados, latía vigorosamente lo político, al traducirse todo ello en fortalecimiento del Estado, bienestar de los ciudadanos y estabilidad social. Acotando ahora lo político exclusivamente al ejercicio del poder de lo administrativo, las principales líneas de fuerza en uno y otro ámbito a lo largo del siglo XVIII quedarán trazadas ya por Felipe V, Carlos Martínez Sobo y Marín Alfonso Mola, subrayan de la biografía política de este monarca que a raíz de 1715, con la capitulación de Mallorca precedida por la paz de Utrecht de 1713 que ponía fin a la guerra de sucesión, se inicia la progresiva consolidación del proyecto reformista filipino. Ambos autores afirman, cito, la madurez del reinado de Carlos III no se hubiera alcanzado sin las semillas sembradas en esta etapa fundacional. La monarquía de Felipe V cumplió con la misión histórica de poner los cimientos y señalar los caminos que había de recorrer el reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII. Y en palabras de Ricardo García Cárcel, Felipe V representó el iniciador del paulatino al tiempo que complejo proceso de unificación y configuración de España como un Estado-nación. Un proceso que, por hallarse liderado por un monarca y unos gobernantes inicialmente extranjeros, daría la formación de un partido, en palabras de Teófanes Ejido, español o castizo, a cuya cabeza se situaban representativos integrantes de la aristocracia, en el que tenían cabida gente de sectores sociales disconformes con esa extranjerización del poder en su cúspide y que manifestaría una de sus formas de violencia en el mencionado motín de Esquilache. Carlos Martínez y Marín Alfonso destacan a la vez la que consideran medida de carácter constitucional más radical y trascendente, derivada de la guerra de sucesión, a la abolición, gracias a los decretos de nueva planta de las instituciones y los regímenes de gobierno de los distintos territorios de la Corona de Aragón. Esto, unido a la pérdida de Flandes, Italia tras Utrecht, allanará enormemente el camino hacia la centralización del unitarismo castellanizador, al ser abolidos los consejos territoriales de Aragón, Flandes e Italia, imponiéndose la primacía del de Castilla. Más allá de las contingencias, la supresión
que estos tres consejos encajaban de lleno en la reforma de innegable impronta francesa de racionalizar y simplificar la administración central de la monarquía. Por lo que atañe a su gobierno, se produciría una transformación en la manera de despachar el monarca con quienes eran sus más próximos colaboradores en el ejercicio real del poder. Se trataba, según la interpretación de José Antonio Escudero, cito, de sustituir el mecanismo de organismos pluripersonales, los consejos, por otro de individuos, los secretarios de Estado y del despacho, es decir, los ministros, encargados de regir departamentos con competencia material diversa. Un proceso iniciado en 1714 y que culminaría el 19 de noviembre de 1823, fecha del Real Decreto de Fernando VII, institucionalizando lo que ya en adelante será el Consejo de Ministros. El programa ilustrado de reordenación administrativa, en que se contemplaba tanto la reforma de viejas instituciones como la creación de otras de nuevo cuño, tenía un carácter integral desde múltiples puntos de vista. Afectaba tanto a la metrópoli como a la América hispana, al gobierno de los diversos territorios en sus diferentes estancias, desde la estatal hasta la local, y a todos los campos susceptibles de ser reformados, a la justicia, a la hacienda, a la burocracia, a la diplomacia, al ejército y a la armada, instituciones, estas últimas sustentantes de la política exterior, muy especialmente de la defensa de un imperio ultramarino, anhelado por otras potencias europeas, sobremanera por Inglaterra. Siendo para el absolutismo setecentista un imperativo político fortalecer el poder del monarca, era irrenunciable avanzar en la ocupación de parcelas de poder en manos de instituciones que entraban o pudieran entrar en competencia con la monarquía. En esta tensión entre poderes son de lo más destacables, continuando la antigua tradición regalista en España, la afirmación de las prerrogativas de la corona frente al curialismo de Roma y la denuncia de los excesivos privilegios disfrutados por la Iglesia. Aquí Campomanes tuvo mucho que ver al redactar 5 textos, lo que le valió ser calificado por Menéndez Pelayo de azote y calamidad de la Iglesia española. El primero, en 1753, referido al derecho de la corona a presentar candidatos para ocupar los beneficios eclesiásticos de todas las iglesias españolas. Si bien, como indica Santos Coronas, este texto quedó ampliamente rebasado por el concordato de ese mismo año. El segundo, en 1761, sobre el régimen exequatur, o pase regio, derechos del monarca, a vetar documentos papales que afectaran a la monarquía. El tercero, en 1765, el ya mencionado tratado sobre la amortización de bienes inmuebles adquiridos por la Iglesia. El cuarto, en 1766, el dictamen sobre la expulsión de los jesuitas de los territorios de la monarquía hispana. Y el quinto, en 1768, en defensa de Fernando I de Borbón, duque de Parma, excomulgado por Clemente XIII en enero de ese año, lo que se conoció como el Monitorio de Parma a causa de su política regalista. Contra el otro gran poder intermedio en competencia con la monarquía, la nobleza, algo más que se podía llegar era apartarla de la alta administración del Estado, tarea que inició ya Felipe V. En este sentido es preciso recordar que nada más lejos de la acción de gobierno de los Borbones que poner en cuestión a la nobleza como estamento, eso está sabido ya. Su propósito era tan solo redefinirla en cuanto a sus responsabilidades con la sociedad y con el Estado. En la mencionada honra y provecho de la agricultura, el padre Feijóo escribiría: venero por sí mismo o por su propio mérito aquel que sirve últimamente a la República, sea ilustre o humilde su nacimiento. ¿Qué caso puedo hacer yo de unos nobles fantasmones que nada hacen toda la vida sino pasear calles, abultar corrillos y comer la hacienda que les dejaron sus mayores? Frente a esta nobleza ociosa e indigna, los Borbones promocionaron la ya citada nobleza de servicio, en cuya formación fue fundamental la renovación sociográfica propiciada por Felipe V en los cuadros de la administración. De esto fueron beneficiarios individuos, como cité antes el propio Campomanes, procedente del escasón inferior de la nobleza y de los grupos mesocráticos. Buscaron los monarcas borbónicos también revertir a la corona jurisdicciones, tierras, inmuebles y cualquier tipo de derecho privativo de ella que en otro tiempo fueron cedidos, vendidos e incluso usurpados a los monarcas. Campomanes estuvo detrás de tres de esas versiones: la de la jurisdicción, señorío y vasallaje del Valle de Orozco en 1781 y la de la Villa de Aguilar de Campos en 1783. Y en 1784 la de bienes y efectos del patrimonio real enajenados por ventas que se habían realizado en el pasado, abonando por ellos el precio primitivo.
Antonio Domínguez Ortiz, que estudió el problema de la incorporación de señorías a la corona, concluyó que incluso bajo el reinado del más reformista de los Borbones, Carlos III, no se produjo una incorporación en bloque, sino que, dice él, se tomaron medidas parciales que siempre partían de la base del respeto a los derechos adquiridos. Al margen del reformismo político, al más alto nivel quedarán las provincias vascas y el Reino de Navarra, ya que habiendo probado su lealtad a Felipe V en la guerra de sucesión, mantuvieron su foralidad. En las filas de los ilustrados pusieron voces detestando el régimen foral, al considerarlo de indeseable encaje en un Estado que se pretendía unitarista y centralizado. En él se odiaban el particularismo jurídico, los derechos adquiridos y los injustos privilegios, especialmente de naturaleza económica y hacendística, disfrutados por los territorios vasco-navarros. En este ámbito hay, entre otros, 3 casos concretos de comportamiento del reformismo de Estado hacia la periferia espacial y política que planteo sumariamente. El primero se refiere a la búsqueda de la homogeneización a través de la lengua. Sabedores los ilustrados del vigoroso sentimiento de identidad y de pertenencia a una comunidad que crea, diversos reales decretos de Carlos III, a propuesta del conde de Aranda tras ocupar en 1766 la presidencia del Consejo de Castilla, imponen el uso del español frente al de las otras lenguas habladas en la metrópoli y en los territorios americanos. El segundo caso es el de las reticencias que, siendo fiscal campomanés, manifiesta el Consejo de Castilla, encarnación del poder central, hacia la sociedad vascongada de amigos del país, portavoz desde su creación, en 1764, del reformismo en las provincias vascas, aunque, como afirma Jesús Astigarraga, carente de voluntad para reformar el sistema foral. El tercero de los casos nos lleva a finales del siglo XVIII al gobierno del todopoderoso ministro Manuel Godoy, quien, en el contexto de la guerra contra la Francia de la Convención de 1793-1795, escribió: en otro tiempo más pacífico se expurgará ese rincón de las provincias vascas que falta. En otras palabras, concluida la guerra, sería abolido el régimen foral de tales provincias, pues representaba un agravio comparativo para las demás regiones. No obstante, el plan de Godoy no llegó a ponerse en práctica, por lo que habrá que esperar a que se promulgue la Constitución de Cádiz de 1812 para que el foralismo vasco comience a debilitarse. Otro reto político que se plantearon los ilustrados fue el de hacer cumplir la ley y administrar correctamente la justicia, cuestiones ambas que en España dejaban mucho que desear, tal y como informaron a Felipe V sus consejeros al poco de ocupar el trono español. En 1677, el embajador ante Carlos II de Inglaterra en España, Sir William Godolphin, había escrito ya a su monarca en España: cada señor le impone leyes al rey. Es decir, toda instancia de poder, bien fuera local, regional, señorial, eclesiástica, gremial, etc., se consideraba autónoma respecto al monarca. De tal modo que quienes se situaban al frente de tales instancias respondían tan solo ante ellas, regidas por leyes propias, no por las del Estado. Sobre qué había cambiado en ese terreno a lo largo del siglo pueden hablar 3 testimonios de entre otros muchos en 1750. Campomanes redactará estos 2 textos: discurso sobre el establecimiento de las leyes y obligación que tienen los súbditos de conformarse con ellas, y reflexiones sobre la jurisprudencia española y ensayo para reformar sus abusos. En 1784, desde el periódico crítico El Censor, se denunciaba abiertamente la facilidad e impunidad con que son delegadas las leyes y la arbitrariedad de los jueces en la impartición de justicia. Y ese mismo año, en un informe sobre la montaña, hoy Cantabria, que elaboró Antonio Diego de Tricio a petición de la Junta de Comercio, Moneda y Minas, se cita, entre los estorbos que limitan el fomento económico de los pueblos, la falta de justicia como el principal. Al que agrega la inobservancia de las órdenes preceptivas, la impunidad que logran los mayores delitos, la multitud de pleitos y los tribunales llenos de causas criminales sobre injurias reales y verbales, estupros, violencias y desacatos. A la vista de estos testimonios, poco parecía haberse avanzado. Y veamos por último ya, vamos de nuevo para que junto al pánico, acabo brevemente ya, había calculado para 1 hora y voy más o menos, ¿vale? Veamos por último los planteamientos del reformismo en materia de cultura, uno de los nervios de la Ilustración. Se trataba de cultura en el sentido más amplio de la palabra, desde la de las élites hasta la popular, desde la académica hasta la artesanal,
desde la humanística hasta la científica y técnica. El reformista ilustrado se movía entre el atreverse a saber, el sapere aude de Horacio, atendiendo la propuesta como un imperativo ético que imponía situarse más allá de lo comúnmente aceptado, y el mero enseñar las destrezas de un oficio. El horizonte hacia el que apuntaba esta concepción de la cultura no era otro que el fortalecimiento y un crecimiento del Estado y de la nación. También en el campo del reformismo cultural, Campomanes constituyó un arquetipo. Su saber era multidisciplinar, expresión de su cosmopolitismo. Como subraya Santos Corona, no solo conocía el latín, el francés, el italiano, el griego, el hebreo, la escritura gótica y la longobarda, sino que también estaba permanentemente informado de lo que sucedía en Europa en cuanto a los debates en torno a la filosofía, la ciencia, la historia civil y eclesiástica, el derecho civil y canónico y la economía política. Compatibilizaba su discurso de alto nivel académico sobre la importancia de la libertad filosófica en las ciencias naturales con algo tan sencillo como su plan general de estudios dirigido a la Universidad de Salamanca y con su discurso sobre la educación de los labradores y la de los artesanos, y hasta la de los propios maestros de primeras letras, enseñándoles cómo enseñar mejor a los niños. Monserrat González aporta las claves del modelo educativo o formativo de Campomanes. Como reformador social que era, conocía bien los límites que el absolutismo ponía en materia. Disculpe. En materia de transformaciones sociales en el marco de la sociedad estamenta. En principio entendía por educación el conocimiento ordenado de las ideas que pertenecen a la clase en la que la suerte coloca cada estado de hombres dentro de la sociedad política. Entre tales ideas distinguía dos, las comunes a todas las clases, que serán ser buen hijo, buen ciudadano y buen cristiano, y las particulares de cada clase, subordinadas desde el más genuino utilitarismo a enriquecer material, cultural y moralmente la nación. Se trataba de saberes estructurados en distintos niveles académicos según sus destinatarios. Tales niveles abarcaban desde la escuela de primeras letras hasta las facultades universitarias. Entre ambas, diversas instituciones veteranas de una y de nueva creación otras se ocupaban también de la enseñanza y difusión de los conocimientos. Colegios, seminarios eclesiásticos, seminarios de nobles, seminarios económicos y escuelas patrióticas, estas dos últimas instituciones, promovidas por las sociedades económicas amigo del país, fueron las niñas de los ojos de Campomanes. O escuelas de náutica, dibujo y comercio, promovidas generalmente por los consulados de comercio. La preferencia de los ilustrados en materia de saberes eran frente a los especulativos, los experimentales, útiles y susceptibles de ser aplicados desde una perspectiva instrumental a la economía. De aquí que se adquiriera una nueva valoración, entroncando así con lo que había representado a finales del siglo XVII el fallido proyecto de los novatores de introducir la ciencia moderna y a Newton en España. Los estudios científicos eran física, química, medicina, matemáticas, geometría o dibujo, que incluso Campomanes lo exigía a los propios artesanos. Los destinatarios de los saberes constituían un amplio espectro, desde los hijos de los sectores sociales más humildes hasta los de la nobleza. Se trataba de proporcionar a cada uno, como va dicho, los conocimientos adecuados a su estatus: campesinos, artesanos, artistas, comerciantes, navegantes, contables, militares, burócratas, juristas, etc. En el proyecto educativo de la Ilustración tenían cabida también la mujer, la nobleza y hasta el clero. La mujer desde la infancia, porque podría formarse en las escuelas de hilar y tejer creadas al efecto. La nobleza, porque en su condición de latifundista podía orientarse hacia la agronomía, con objeto de enseñar a sus colonos el cultivo óptimo de la tierra. El clero, porque tenía responsabilidades pastorales y docentes. Aunque los estudios eclesiásticos comenzaron a ser revisados por los gobernantes en los inicios del 700, lo nuclear de su reforma se gestó bajo el reinado, una vez más, de Carlos III, apoyado por una minoría reformista de la jerarquía eclesiástica. En palabras de Francisco Martín Hernández, cito, al seminarista se le consideraba, quizá más que nunca, como a cualquier otro estudiante de la universidad o de los colegios, esto es, lo mismo como clérigo que como ciudadano. El Estado se preocupa, por tanto, de su enseñanza y educación. El Estado, agrego yo, ve en el clero un colaborador esencial, por ejemplo, en la difusión, dado el muy elevado nivel de analfabetismo entre la población campesina, de los conocimientos contenidos en las cartillas rústicas. Nunca había conocido España un proyecto estatal de favorecer el acceso al conocimiento, de sistematizarlo y de difundirlo
como el de la Ilustración. Un proyecto en el que la cultura alcanzaba el más alto rango institucional, que era las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, de la que Campomanes sería miembro entre 1763 y 1802 y su director durante más de 3 décadas, y de la Academia de las Bellas Artes. Los colegios de Medicina y Cirugía, de observatorios astronómicos, laboratorios y gabinetes zoológicos y botánicos o de la Real Compañía de Guardiamarinas, en la que además de accederse a una formación práctica, se impartía matemáticas, geometría, trigonometría, cosmografía náutica, fortificación y artillería. Sin duda alguna, la apuesta por este tipo de conocimientos la simbolizan tanto la promoción estatal de expediciones científicas como las iniciativas privadas, caso, por ejemplo, del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, fundado por los hermanos Francisco de Paula y Gaspar Merced de Jovellanos en el Gijón de 1794. Y aun con todo, la España del siglo XVIII concluía en el campo de la ciencia, siendo en palabras de José Manuel Sánchez Ron, el país de los sueños perdidos. Piénsese, por ejemplo, en que la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España no se creó hasta 1847, cuando en la década de 1660 Inglaterra contara ya con la Real Sociedad y Francia con la Academia de las Ciencias. Mención aparte merecen otras iniciativas privadas en la difusión social del conocimiento a través sustancialmente de 2 instituciones de sociabilidad como las tertulias y la prensa, sentándose las bases de lo que Jürgen Habermas denominó el espacio público. Un espacio de intercambio y contraste de ideas al margen y a veces en contra de las instituciones públicas, ejemplo del desencuentro del poder y de la sociedad. Es al respecto el que se produjo entre, por un lado, tan poderosas instituciones como el Consejo de Castilla y la Inquisición, y por otro, el periódico semanal y denunciador de las rémoras del viejo orden social, El Censor, que editado en Madrid entre 1781 y 1787, supo de 2 suspensiones temporales y un cierre definitivo. Y eso que su tirada era de tan solo 500 ejemplares, de los que llegaban a venderse no apenas unos 300, expresión, por otro lado, de la endeblez de la sociedad civil. Si esto sucedía en el territorio de la cultura, digamos, más elaborada, en el de la popular, los ilustrados, al margen de favorecer, como vimos, los conocimientos útiles a campesinos y artesanos, y de recomendar qué diversiones y entretenimientos convenían al pueblo, recordemos Jovellanos, que dedicará a esta cuestión una memoria en 1796. Tendrán como centro de la diana por excelencia las manifestaciones de la cultura popular en la creencia religiosa. Influidos los ilustrados por el criticismo histórico y por una nueva religiosidad que entroncaba con el cristianismo humanista, y cuyo conocimiento tanto debe a Teófanes Egido, abominaban de los falsos milagros, de las leyendas, de las supersticiones y del mero ritualismo vacío de contenido. En su día, Francisco Aguilar Piñal halló una carta redactada en 1750 por Campomanes y enviada al padre Feijóo, en la que le solicitaba combatiese, dice, los varios abusos populares o errores comunes prácticos notados en Madrid, subrayando que la tolerancia en esta materia es nociva al bien común y contraria a la instrucción del pueblo. Se trataba de abusos y errores como, por ejemplo, los que se daban en el seno de las cofradías religiosas, que Campomanes consideraba una fuente de libertinería, borracheras, comilonas y ofensas al criado. Con la mira puesta en erradicar tales abusos y errores, desde la otra orilla ideológica, la del furibundo ultramontanismo, hubo también miembros del clero alto y bajo, que no cesaron de escribir y de predicar en la misma línea que Campomanes. Por el caso, entre otros, de su paisano Rafael Tomás Menéndez de Luarca, obispo de Santander entre 1784 y 1829, cuyos mandatos pastorales arremetían contra los mismos errores y abusos que Campomanes podía hacer combatirse. La paradoja de Menéndez de Luarca dándose la mano con Campomanes se desvanece al tener en cuenta que en lo religioso existía otra vía reformista, además de la ilustrada, igualmente comprometida con la depuración de la religiosidad popular. Se trataba de lo que se conoce como el reformismo barroco. Realmente este era el único punto de encuentro de las 2 maneras de concebir España, Campomanes y los demás ilustrados, la minoría selecta de que hablaba Richard Hell, aun con todas las limitaciones que condicionaron su tarea cuando tuvieron responsabilidades de Estado, miraban hacia un futuro que pensaban y anhelaba luminoso. Menéndez del Val, que los demás anti-ilustrados, en una inmensa mayoría constituida por las élites sociales de siempre, con el concurso de los sectores populares, se identificaban con la tradición,
mostrando por razones distintas su rechazo hacia el cambio, hacia lo nuevo y hacia lo diferente. Luego, como dice Stéphane Séguin, hacia, digamos, la actitud misoneísta. ¿Sí? Es decir, el odio a lo nuevo. Sí, conforme al principio de acción-reacción, al tiempo de emerger y ir avanzando el reformismo borbónico, lo van haciendo en paralelo su oposición a él. A raíz de 1789 y de la posterior guerra contra la Convención de 1793-95, la tensión entre modernos y antiguos, estos, rebosantes de virulencia, alcanzará las cotas más elevadas del 700. Preámbulo de una dialéctica que sin solución de continuidad prohibirá vigorosa en la centuria siguiente. Esto es todo. Muchas gracias por su presencia, por su audiencia y paciencia. Gracias por esta magnífica conferencia y le paso la palabra al coordinador del curso para que, si hay diálogo o coloquio entre los asistentes conferenciantes, lo modere. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Pues entonces... ¿Cómo se hacía el censo? Decía usted 8 millones de habitantes, sí. Se pasaba de 11, ¿cómo se hacía el censo? Bueno, pues se hacía por el sistema de ir casa por casa y preguntando cuánto vive en cada casa, los errores, ocultaciones que tenían. En este tiempo los censos son todavía un poco digamos, imprecisos e inexactos. Los censos se hacían mediante interrogatorios, es decir, en cada pueblo, el alcalde ordinario, quien fuera, iba convocando a los vecinos, iba diciendo aquí como si fuera el catastro de Senada. Acudí a uno, estoy casado, tengo una mujer, 3 hijos pequeños, tengo esto y eso, así se... Sí. No sé si le respondo. Sí, no, pero ya digo, como muchos cuando iban a hacer el censo huían, escapaban porque sabían que de ahí de censarle a alguien no salía con nada bueno. O decía, o ejército o hacienda. Yo he querido, pues, como me había felizmente encargado Joaquín Ocampo, mi querido Joaquín, que a crear un poco el marco general en el cual se van a mover las otras conferencias también, igual hay un poco acelerado, un poco deprisa, un poco demasiado, pero es que me pareció que era lo adecuado. Y ahora contextualizar los textos para que cuando si alguien tiene que hablar de la parte política, pues yo se sepan algunas cosas. ¿Vale? Pues nada más, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo día y gracias.